Bueno, buenas tardes para todos. Como dijeron, soy el capitán de fragata Gustavo Velandia, director de gestión tecnológica de la Armada. De parte del señor comandante de la Armada Nacional, señor vicealmirante Juan Ricardo Rosa Obregón, les manda un muy cordial saludo a todos los que están aquí presentes y los que están conectados, y pues les agradecemos mucho la invitación a poder acompañarlos y pues poder mostrar de pronto un poquitico de lo que de la Armada estamos tratando de hacer, y pues igual lo que tratamos nosotros de aportar a esta sociedad pues que tanto necesita de estos avances de alguna manera para que ayuden a la sociedad en general. Con este avanzo, sí, bueno, básicamente la presentación mía se llama la inteligencia artificial y su impacto en nuestras profesiones. Mucha gente me pregunta cuando empezamos a estar en estos escenarios, pero la Armada, ¿qué hace acá? La Armada, conocemos lo que aparece en Caracol, en la Antártida, y RC en el buque Gloria por todo el mundo, y lo que aparece en las noticias, y eso es la Armada. ¿Y cómo así que la Armada, tecnología? Sí, resulta que la Armada hacemos muchas cosas que de pronto no salen en noticias, y pues que nos damos cuenta que a la final que estamos aportando al mismo desarrollo, no solamente del Estado colombiano, sino de la población en general, de las poblaciones más vulnerables. Hay algunos sectores en Colombia donde la única autoridad que existe es la Armada, Pacífico colombiano, en la Orinoquía, en la Amazonía. Tenemos unidades a lo largo y ancho de todo el país, 29 unidades fluviales en los ríos, y alrededor de la unidad lo único que hay es, de la población lo único que hay es Armada, porque no hay ninguna otra autoridad en algunos sitios. Entonces nosotros estamos siempre ahí listos para ayudar a la población, y esto que estamos viendo, que es la transformación digital de la Marina, que estamos empezando a estructurar, porque digamos cuando hablamos de inteligencia artificial no hablamos solamente de una herramienta de ChatGPT o de los modelos de todo tipo que existen ahorita de inteligencia artificial, sino hablamos realmente de una transformación digital que la Marina está haciendo para aportar a las poblaciones en general y al desarrollo nacional. Entonces, primero que vamos a mirar algo que se habla mucho y que de pronto genera algún tipo de ampollas a nivel nacional, internacional. Mucha gente está a favor, otra gente está en contra. Vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Yo estoy como en un punto central y tratar de ser un poco más centrado a la información, a los datos existentes y a lo que ha venido pasando. Entonces aquí traje 3 ejemplos. A mí siempre me han criticado porque soy muy técnico en las presentaciones, traté de ser menos técnico, un poco más didáctico, precisamente porque quiero que no nos quedemos de pronto o nos durmamos viendo los datos, que es lo más a veces harto de ver. Entonces aquí tenemos 3 profesionales, uno que se llama Adal, el tradicional, otro que se llama Fernando, el que va avanzando, y por último tenemos a Salvador, el innovador. Tenemos a Salvador, primero vamos a ver a Salvador. ¿Quién es Salvador? Salvador, el innovador. Salvador es un profesional que resulta que él siempre que sale una nueva tecnología es inquieto y está mirando y voy a mirar esta nueva tecnología, de qué manera me puede ayudar, quiero aprender, y resulta que él se va dando cuenta, ¿con este es la luz? ¿Esto tiene lucecita o no? ¿No? El de abajo, capitán. Ya, perfecto. Ok. Es digital, muchas gracias, excelente. Y resulta que él se da cuenta que eso, o siente que esa misma forma de hacer las cosas, estar en la tecnología, lo va llevando a ser más productivo. Él siente eso. El otro ingeniero que tenemos, que es Fernando, el que va avanzando, él está acostumbrado a hacer las cosas como las ha venido haciendo, pero de todas maneras le gusta acopiar tecnología, no está muy atrás. Cuando sale una nueva tecnología, él la usa, en nuestra época ChatGPT, hagamos de cuenta que Salvador es el que sabe hacer inteligencia artificial y él la sabe usar, Fernando la sabe usar, y se da cuenta que también lo está haciendo más productivo, lo está haciendo ser más productivo en el trabajo. Y por último tenemos a Adal, que es el tradicional, el que piensa que todo tiene que hacerse de acuerdo a las normas, escrito, es muy metódico y eso está muy bien. Él siente que haciendo las cosas metodológicamente tiene el control de la forma como está haciendo las cosas, de que las cosas salgan bien, y es cierto. Y él siente también que está siendo muy productivo porque garantiza que los resultados que va a obtener de todo lo que hace, pues él mismo los ha logrado por el control que tiene en cada cosa. Pero si empezamos a mirar a futuro, a lo que está pasando en este momento, pues tenemos que Salvador, que es el innovador, tiene una competitividad futura muy alta y una posibilidad de reemplazo por la inteligencia artificial muy baja, porque va a saber dominar la inteligencia artificial, va a crear inteligencia artificial. Es decir, él va a estar por encima de la inteligencia artificial y no se va a sentir amenazado. Si miramos a Fernando, el que va avanzando, pues va a tener una competitividad futura pues un poco menos, pero también va a ser seguir siendo competitivo porque lo ayuda a ser productivo esas herramientas de inteligencia artificial y las usa.
pero la probabilidad de reemplazo pues, es un poco mayor a la de Salvador. Pero por último tenemos a Adal, que es el tradicional. Desafortunadamente, esa forma de pronto hacer las cosas le va haciendo que sea muy poco competitivo en el futuro, independientemente de la profesión que sea, si es médico, si es ingeniero, si es arquitecto, si es lo que sea, no lo está haciendo, dejando ser tan productivo y se convierte en que puede ser altamente probable que sea reemplazado por esa herramienta de inteligencia artificial. ¿De dónde sale esto? Digamos que esto es muy didáctico, pero digamos que esto no sale de pronto, digamos, lo sinteticé un poco, pero realmente hay un estudio del FMI que ya les voy a mostrar, en donde hay dos criterios especiales para determinar esto. Primero, si nuestros trabajos tienen alta o baja exposición a la inteligencia artificial y qué tanta complementariedad con la inteligencia artificial tenemos. ¿Qué es la exposición a la inteligencia artificial? Es el grado de traslape entre las aplicaciones de inteligencia artificial y las habilidades humanas. Pero esa, digamos, existe la forma en que yo tenga bastante traslape con la inteligencia artificial, pero que sea o que no sea complementario. ¿Qué es la complementariedad? Es el grado probable de protección de una ocupación frente al desplazamiento laboral impulsado por la inteligencia artificial. Tenemos dos criterios: exposición a la inteligencia artificial y complementariedad con la inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos el estudio, en ese código QR, quien lo quiera ver, está el estudio del Fondo Monetario Internacional, donde muestran todas estas cifras, y lo que aparece aquí en azul, voy a explicarlo muy rápidamente, lo que aparece aquí es el mundo, las economías desarrolladas, emergentes y las que están más abajo. Y aquí, si hablamos de las economías emergentes, aquí están los países y aquí tenemos a Colombia en esta barra. Lo que está en azul son aquellas economías o aquellos trabajos que tienen baja exposición a la inteligencia artificial, digamos, no hay mucho traslape. Si vemos nosotros, los países emergentes, tenemos bastante, inclusive más que las economías del primer mundo, de que tenemos baja exposición a la inteligencia, tener traslape o baja exposición a la inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Que resulta que hay muchos trabajos que es muy difícil que pueda llegar la inteligencia artificial, al menos en el corto plazo, y reemplazarlos. ¿Por qué? Realmente es porque nuestra economía todavía tiene mucho lo que le llaman el trabajo, ¿cómo se llama? El que no es la informalidad, gracias. El trabajo informal. Gran parte de nuestra economía se mueve en la informalidad. Y realmente pensar que en este momento la inteligencia artificial puede reemplazar al vendedor de rosas, al que vende en San Victorino o en el almacén X, que depende gran parte de nuestra economía, pues es diferente, y esa es la razón por la cual tenemos en este momento baja exposición, diferente a las economías pues, más desarrolladas, en donde vemos nosotros que como es más del conocimiento que del hacer, pues tenemos una mucha mayor exposición a la inteligencia artificial. Entonces, aquí estamos, economías emergentes, y aquí está Colombia, ¿cierto? Tenemos claro entonces lo que acabo de decir para tratar de entender. Ahora vamos a centrarnos en aquellas que tienen alta exposición, que son el naranja y el rojo, que es el siguiente cuadro que les voy a pasar. Y aquí hablamos ya de Colombia. Aquí tenemos, digamos, tres criterios: por género, por educación y por edad, de qué tanto nivel de complementariedad existe en nuestros trabajos, en nuestras profesiones respecto a la inteligencia artificial. Tenemos que, si hablamos respecto a los hombres y las mujeres, vemos que más o menos la mitad de los hombres y las mujeres en general tenemos baja complementariedad, es decir, estamos en riesgo, no nos estamos protegiendo ante la inteligencia artificial, estamos en riesgo de que seamos reemplazados. Igualmente, cuando hablamos por educación, en educación, donde se ve el mayor grado, y eso va de la mano con lo que les acabo de decir de la economía, de la informalidad, de la cultura de la informalidad, es que la mayor cantidad de empleos que tienen alta y baja complementariedad son los que tienen universidad, o sea, son los universitarios. Esto corresponde al 22% de los colombianos. El 22% de los colombianos, según el DANE, estamos en este nivel que tenemos algún tipo de estudio de educación superior. Igualmente, si hablamos por edad, aquí tenemos, digamos, muy parejo, tenemos edades hasta los 25, 25 a 44, 45 a 59 y 60 más. En esta parte no hay mucha diferencia, pero sí vemos que más o menos se mantiene que entre el 40 y 50% existe baja y alta complementariedad, es decir, hay un grupo más o menos de la mitad que sí está en riesgo
de perder el trabajo para ser reemplazado por inteligencia artificial y otro que no. Este es un estudio, pues un artículo que salió en Computer Hoy en el año pasado, donde dice cuáles son las profesiones que corren mayor riesgo de ser reemplazadas por inteligencia artificial. Hablamos de operadores de centros de llamadas, varios profesores de varias materias de lengua y literatura, historia, derecho, filosofía, sociología, ciencias políticas, justicia. Esto no quiere decir que sea la verdad, ¿no? O sea, la verdad dicha es un artículo que habla de eso, pero pues tiene ciertas cosas que coinciden con la explosión de los modelos generativos desde el 2022, desde noviembre de 2022, cuando salió ChatGPT. Profesores de trabajo social, psicólogos de psicología, de comunicación, politólogos, docentes de área de estudios étnicos y culturales, árbitros, mediadores, conciliadores, jueces, magistrados, profesores de geografía, de biblioteconomía y psicólogos clínicos, consejería y escolares. Esas son, según el artículo, las 20 profesiones que más tienen riesgo de ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, en este caso es de la generativa. Realmente la inteligencia artificial tiene muchos años, ustedes seguramente ya les han contado el día de hoy que están en el foro de la inteligencia artificial, les han contado que esto viene desde los años 50, con Alan Turing, después en 1956 fue que se le dio el nombre, inviernos de inteligencia artificial, que de pronto yo creo que por aquí está, bueno, no está todavía, más adelante está, les vamos a pasar rápidamente. Pero resulta que es que esto que está pasando con la inteligencia artificial ha pasado toda la historia, ya llevamos 4 revoluciones industriales. Yo digo, cuando dicen, es la quinta revolución, no, un momentico. Para mí la quinta revolución, voy muy de la mano con usted cuando hablaba de la computación cuántica, porque la computación cuántica va a cambiar todo lo que estamos haciendo, todos los sistemas de seguridad, los sistemas bancarios, todo. Entonces, todavía seguimos en la cuarta revolución industrial. Esto ha venido pasando. Si no fuera así, cada vez que hay una revolución industrial, pues tendríamos ascensoristas todavía. Yo no sé si todavía ven ascensoristas en algún edificio, si ven algún tipo de estas operadoras telefónicas, o chepitos. Yo no he vuelto a ver chepitos, gracias a Dios, pero sí los vi. Yo alcancé a ver los chepitos en mi barrio, pasaban los chepitos tal cual, así me acuerdo, tengo en la memoria los chepitos pasando por el barrio. Aquí, ¿quién ha visto en estos últimos años un directorio telefónico? Todas esas personas que trabajaban alrededor de los directorios telefónicos ya no tienen trabajo en ese campo, ¿no? Tenemos los alquileres de películas, de videos, ya eso en ese momento lo hay, o los telégrafos. Ya nadie estudia telegrafía. La sociedad viene cambiando desde la primera revolución industrial, en 1786. Desde esa época viene cambiando el mundo. Entonces, esto no es nuevo y tenemos que prepararnos. Las personas que no se prepararon estas personas que estaban acá y no se prepararon para el cambio, pues obviamente quedaron desempleadas, no encontraron nada más que hacer. Pero entonces vamos a ver rápidamente, que yo creo que esto ya lo han visto, por eso va a pasar muy rápido, porque de pronto otra vez la inteligencia artificial nos van a explicar, voy a explicar rapidito. Primero, pues la historia que les decía, en 1950 Alan Turing fue el que creó la máquina, la prueba de Turing, donde una máquina puede engañar a un humano haciéndolo pensar que es otro humano, ahí esa es la prueba de Turing. La conferencia de Dartmouth de inteligencia artificial, ahí fue donde se creó el término. Después vienen sistemas de expertos, primer invierno de inteligencia artificial, en los 80 procesadores de lenguaje natural, vea que esto no es nuevo. Procesadores de lenguaje natural, un NLP, es lo que es ChatGPT, lo que pasa es que tiene una nueva tecnología llamada Transformer y no tiene redes LSTM, que era lo que tenían antes, que eran muy poco eficientes. En 1990, agentes inteligentes, tenemos asistentes virtuales, Sofía, la primera robot humanoide, 2016, en 2018 el primer digamos, modelo ya, no es tipo ChatGPT porque no era Transformer fue para esa época, pero BERT era otro modelo, lo que pasa es que es menos eficiente que los Transformers. Inteligencia artificial autónoma 2020, otras tecnologías, que va a pasar rápido porque tengo que compartir tiempo con Sebastián. Entonces, inteligencia artificial básicamente, ¿qué es? Pues es la forma en la cual se emula la forma en que el humano toma decisiones. Si yo emulo el pensamiento humano, ya estoy haciendo inteligencia artificial. Por eso es que cuando dicen, oiga, pero los videojuegos vienen hace 30, 40 años, sí, los videojuegos realmente es inteligencia artificial. Un videojuego es inteligencia artificial. Cuando usted jugaba StarCraft, cuando usted jugaba Mario Bros, lo que hacen las tortuguitas, que era el otro, o el jugador que era la computadora, eso es inteligencia artificial. En la realidad, eso es. Por definición, eso es. Entonces, aquí hay un videito de esto es un modelo que creé yo el año pasado, muy sencillo, es Buscaminas. Aquí todos hemos jugado Buscaminas. Ahí estoy jugando yo.
Yo estoy jugando y me doy cuenta que no fui muy bueno. Ahorita se van a dar cuenta que pierdo. Pero cuando empiezo a moverlo con inteligencia artificial, primero más rápido, aquí están los cálculos que está haciendo, el cual escoge para tomar la decisión. Y en menos de 30 segundos, la demora fue que yo hiciera clic. Realmente lo hizo perfecto. Es decir, perder contra la inteligencia artificial en este juego era en un 99.9% imposible. Este lo diseñé el año pasado, era para un tema de un curso. Este es otro, que este sí no es mío, este sí lo traje simplemente para ver cómo una inteligencia artificial es la que lo lleva a ustedes desde la 72 hasta la 127, o desde aquí hasta Corferias. Esto es lo que hace cuando usted pone el Waze o cuando pone Google Maps, simplemente un algoritmo de búsqueda. Hay varios tipos de algoritmo de búsqueda y una comprobación. Esto lo hace en milisegundos y esto es lo que realmente está haciendo cuando usted coloca esas herramientas como Waze y como Google Maps. Ya cuando hablamos otro tema que es el Machine Learning, ya es cuando, aparte de emular, yo ya no le estoy diciendo a la herramienta o a la máquina lo que tiene que hacer, sino ella logra hacerlo de manera autónoma y aprende. Entonces, yo no lo programé explícitamente, entonces tenemos que tener gran cantidad de datos y preferiblemente tarjetas gráficas como las NVIDIA, que ahorita prácticamente es un monstruo a nivel mundial porque la inteligencia artificial depende casi en un 100% de NVIDIA. Entonces, el que quiera, esta es una herramienta que también este año para la Armada diseñé de inteligencia artificial de Machine Learning. El que quiera escanear el código lo puede hacer, yo voy a ponerle play aquí de todas maneras, el que quiera escanearlo, ahí le doy 10 segunditos para escanearlo, porque simplemente es un modelo que me va a decir a mí, me va a predecir, es un modelo de regresión que me predice las vibraciones mecánicas de una bomba Shuttle en este momento, que es un propulsor de un motor de un buque de la Armada. Entonces yo logré, gracias a un entrenamiento que se hizo con gran cantidad de datos, predecir. Si hay internet aquí, de pronto es que yo estoy pensando que hay internet y no hay, ¿sí? Voy a recargar porque si no me hace quedar mal esto. Ahí está cargando ya. Entonces, yo con dos datos que es RPM, que son las revoluciones por minuto, es decir, la velocidad angular que tiene ese motor, y el número de horas de operación, yo logré entrenar un modelo para que me dijera los parámetros de vibración. Entonces, ustedes los que escanearon, ahí pueden también colocar, yo en RPM le puedo poner, por ejemplo, las revoluciones por minuto normales de esa bomba son 700 y digamos que tiene 1200 horas de operación. Y esto se ve muy sencillo. Simplemente echar y me dice los parámetros de vibración, la aceleración, la velocidad de la envolvente, que son parámetros importantes para determinar las vibraciones mecánicas de un motor y determinar pues, si tiene probabilidad de falla o no. Pues soy ingeniero naval, de pronto por eso traigo estos ejemplos. Pero esto es muy sencillo, pero detrás de esto hay un trabajo grandísimo de datos y es lo importante, es entender que esto detrás tiene un trabajo grandísimo de inteligencia artificial, de Machine Learning, que es un modelo poderoso, al menos a nosotros esto nos puede llevar a determinar y a detectar si en vez de invertir 300 o 500 millones de pesos reparando el motor, lo hacemos con 5 o con 10 millones de pesos en un motor. Ahora imagínense los 254 buques que tiene la Armada, pues multiplicado por eso el valor que nos puede generar. Voy a cambiar aquí nuevamente. Bien. Pero entonces vamos a hacer una diferenciación que es importante tener y es la diferencia entre algoritmo y modelo. Cuando hablamos de inteligencia artificial general, lo primero, donde yo simplemente empiezo a emular el pensamiento humano, es un algoritmo. Un algoritmo es una serie de instrucciones. Entonces miremos aquí lo que es inteligencia artificial. Entonces, pucha, perdón, discúlpenme. Esto es. Aquí tenemos inteligencia artificial arriba. Y un algoritmo lo que hace es que yo le doy unos ingredientes de entrada, por ejemplo, la verdurita y un par de gallinas bien sabrosas, bien carnuditas, y entonces me dice a mí, corte los vegetales, sazone el pollo, precaliente, cocine, adicione vegetales y sirva. Es decir, tengo la entrada, tengo unas instrucciones y al final que sale un suculento pollo, sabroso. Eso es la inteligencia artificial, simplemente unas normas prescritas que yo escribo, que yo le doy a la máquina y ella sabe y empieza a interpretar y cada vez que va a la máquina avanzando lo vuelve a reinterpretar, sigue unas instrucciones pero emula el pensamiento humano. Cuando hablamos de Machine Learning es un poco diferente. En Machine Learning, que ya no hablamos de algoritmos sino hablamos de modelos, ahí lo que tenemos son unos elementos de entrada
que es las verduras y el pollo, pero yo le muestro el resultado. Y la máquina sola aprende cuáles son las reglas o cuál es el paso a paso. Él, por prueba y error, hasta que logre encontrar un porcentaje alto de certeza, hace automáticamente esto. Es una diferenciación entre Machine Learning e inteligencia artificial que de pronto mucha gente no lo sabe, y por eso es que traigo estos ejemplos un poco didácticos, discúlpenme, pero la idea es que más o menos se entienda más fácilmente. Entonces, inteligencia artificial, hay muchos usos. Yo quiero hacer una regresión, que es determinar un parámetro numérico de unos datos numéricos que yo tengo históricos. Entonces yo simplemente coloco los datos numéricos y en la línea, cada vez que en la entrada, que están las abscisas que se encuentran acá, 150, pues va a llegar a la línea, se va a intersectar, y aquí pues en las ordenadas me va a salir el dato que se requiere. Eso es una regresión, simplemente datos numéricos. Cuando hablamos de clasificación, ya podemos estar hablando de una regresión logística, una función sigmoide, o de máquinas de soporte vectorial, que es otro modelo que existe simplemente para clasificar algo, si es A, B, o si es A, B, C o D, porque también hay clasificación multiclase. Cuando hablamos de algoritmos o modelos basados en reglas, es cuando hablamos de los árboles de decisión, que gran cantidad de las decisiones que tomamos son árboles de decisión. De pronto los que han hecho análisis de causa-raíz, cuando dicen los 5 porqués, ¿por qué? Entonces ahí es un árbol de decisión prácticamente. Cuando hablamos de clusterización, este es muy interesante porque es es inteligencia artificial, machine learning no supervisado. Entonces yo le digo a la máquina, tome estos 50.000 datos, encuentre patrón y sepáremelo en 3. Y él logra automáticamente separarme en 3 o en 5 o en 10 clústeres en lo que yo quiera. Muy chévere esa parte. Y finalmente las redes neuronales, que son pues las que están de moda ahorita, que se utilizan para todo, que es esto, que es una emulación del cerebro humano, de nuestras neuronas, que es cierto, nuestras neuronas pues tienen esto. Y pues lo que hacemos aquí es tener unas entradas, unas capas internas o ocultas de neuronas, que realmente no son neuronas. Le decimos neuronas para tener una relación con nuestro cerebro, pero lo que se llaman realmente son perceptrones, que es una función matemática. Esto es gráfico, realmente eso es una función matemática y no es nada más. Y finalmente pues las salidas, que es lo que yo quiero clasificar o hacer regresión. Entonces aquí tenemos todas estas redes neuronales, discúlpenme, tradicionales, convolucionales, recurrentes, LSTM, y la que está de moda, que y que esté aquí, es las transformers, que son GPT, etcétera, etcétera. Aquí voy a mostrarles, esto sí que me gustaría que hicieran el trabajo de entrar a jugar con una red neuronal. Ahí van a ver una red neuronal, van a jugar con ella y van a ver cómo funciona. Pronto ahí pueden escanear ese código QR y ahí yo les voy diciendo cómo podemos ir jugando con esa red neuronal, que realmente, si quieren, escaneenlo y hagan pausa ahí para más o menos explicarles lo que está pasando. Ahí lo que tenemos son unos datos. En el costado derecho, que es acá. Aquí tenemos unos datos, dos datos que son diferentes. Y de alguna manera yo necesito que algún modelo, alguna inteligencia artificial, me separe los datos, logre entender es que estos son los datos rosados o naranjas y estos son los datos azules. Entonces, por intermedio de las redes neuronales, yo lo que hago es buscar patrones conocidos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con esto. Si yo tengo una sola capa de entrada, a ver qué resultado me da. Resulta que la inteligencia artificial trata y no pudo, porque casi todo se va perdida, no pudo detectar absolutamente nada. Si yo creo una capa adicional, creemos una capita adicional, si este mouse me ayuda, ahí están, tenemos 2 neuronas de salida, 2 de entrada, sin capas ocultas. Ahí vemos que él trata de segmentar los del centro y los de afuera, pero no puede, porque no tiene suficiente fortaleza, porque no tiene suficientes neuronas que estén buscando patrones. Pero a medida que yo aumento las capas ocultas, por ejemplo, y la cantidad de neuronas, que esto es lo que pasa en la inteligencia artificial, por ejemplo, si yo pongo aquí una capa oculta con 4 neuronas, vamos a ver lo que pasa. Logró segmentar de manera correcta, logró clasificar los puntos azules de los puntos naranjas. Esto es una red neuronal de verdad. Esto es lo que hace todos esos modelos de inteligencia artificial que estamos viendo. Esto es lo que hacen realmente. Entonces, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial para mí? Bueno, aquí nosotros en la Armada logramos crear un modelo pues, propio, no propio, porque no entrenar un modelo de cero de
de Transformer o de inteligencia artificial generativa muy complejo, sino que cogimos, hicimos el preprocesamiento en nuestros servidores y nos vamos a ChatGPT para que nos ayude a dar la respuesta, pero básicamente lo que hicimos fue coger nuestros manuales y los manuales de maquinaria los metimos y le decimos, respóndame, porque es que es una realidad, a los muchachos ya no les gusta leer. ¿Quién está de acuerdo conmigo? A los muchachos ya no les gusta leer. Entonces, de alguna manera tenemos que dar a los muchachos. Los muchachos es llegar, darles una herramienta que les ayude al menos a solucionar un problema. Con esto solamente me saca la información de los manuales de operación de la maquinaria de la Armada. Ahora, una pregunta que siempre todo el mundo quiere hacer inteligencia artificial. Entonces, ¿debo siempre utilizar inteligencia artificial? No siempre se debe utilizar inteligencia artificial, debo tener unas implicaciones que son las que están ahí en la ayuda para usar la inteligencia artificial. Hay unos beneficios que me da la inteligencia artificial, que ustedes los pueden leer porque cuestiones de tiempo ya debo terminar. ¿Y cómo debemos prepararnos para la era de la inteligencia artificial? Esto, educación continua, desarrollo de habilidades complementarias, adaptabilidad, esas herramientas tenemos que adaptarnos, colaborar entre humanos y máquinas, eso está pasando, la seguridad cibernética, ética, certificación, herramienta de inteligencia artificial, investigación y desarrollo, análisis de datos y pensamiento crítico, redes profesionales y colaboración con otro tipo, y lo más importante, prepararse para la transición en la carrera. Hay que prepararnos para una transición que en algún momento nos toque. Para eso hay que estudiar inteligencia artificial. Yo les agradezco mucho el tiempo. Sigue mi compañero Sebastián Uribe. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están todos? El problema hoy en día de las inteligencias artificiales y de la información básicamente no se trata de capturar datos. Hoy en día tenemos cámaras, tenemos videocámaras, tenemos internet, tenemos muchas fuentes de información y el tema ya no es la captura. El procesamiento de los datos, ya lo han hablado de computadoras cuánticas, de algoritmos, ya han hablado de muchas metodologías para poder procesar esta gran cantidad de datos de una manera fácil, rápida y relativamente económica. Eso ya está pasando. El problema es analizar y sacar de ese gran cúmulo de información mucho más eficiente, mucho más rápido. En muchas de las metodologías que se utiliza hoy en día en la ingeniería, viene llamándose fotogrametría, que es reconstrucción tridimensional del espacio por medio de imágenes y por medio de diferentes sistemas de captura, con láser, cámaras térmicas, cámaras fotogramétricas, dispositivos móviles, modelos tridimensionales, entre otros. Pero todo eso, información, hay que sacarle la información de eso, fisuras, grietas, humedades, inspecciones, localización y zonificación de cultivos en términos para saber si están enfermos o no. Es ahí en donde el problema de todos estos procesos de captura, cuando tenemos modelos tridimensionales, hoy en día un dron puede hacer el levantamiento de 15.000 hectáreas en una hora, donde un topógrafo convencional o un ingeniero puede hacer levantamientos de 1 hectárea por topografía convencional. Estamos hablando de 15.000 en un día con un dron de 700, 800 millones de pesos, se puede hacer el trabajo de 15.000 personas de un día. El problema aquí ya no es esa captura, es cómo la vamos a analizar. Entonces, cuando estamos hablando de ese análisis, entra una de las formas de inteligencia artificial que se llama visión de computadora. La visión de computadora básicamente es darle la capacidad a las máquinas de ver exactamente cómo ve un ser humano. Es aquí donde aplicamos otros principios de ingeniería básica que se llama espectrometría o par estereoscópico, que es cómo funcionan los ojos. El ser humano puede ver y puede hacer modelos tridimensionales, y con esos modelos tridimensionales podemos coger objetos en X, Y y Z. Y es ahí donde empezamos a, ¿cuáles son los sistemas de captura? Hay que entender que en lugar de que sea un ojo,
en los computadores viene siendo una cámara, y la cámara es un arreglo de millones de píxeles o miles de píxeles que son sensores o circuitos electrónicos que logran capturar esta información. ¿Cómo la capturan? En forma de píxeles. Es un arreglo de píxeles en X y en Y, en donde podemos ver los objetos. Y es ahí donde, si tenemos un sensor con más cantidad de píxeles, podemos ver una imagen con mayor calidad o mayor definición. ¿Esto para qué sirve? Para radiografías, para fotos satelitales, para modelos fotogramétricos y poder ver imágenes planas corregidas. ¿Esto para qué nos funciona? Para poder ver Mario Bros. ¿A qué me refiero? Cuando estamos hablando de la visión de computadora, lo que se hace básicamente es enseñarle al computador a ver patrones específicos. Nosotros sabemos que el ojo humano y el cerebro logra reconocer una cara como dos puntos de sombra, un punto en la nariz y otra línea como una cara. Y es ahí donde con 50 o 60 píxeles logramos hacer una imagen y saber que es una persona como Mario. Cuando tenemos todos estos procesos y todos estos levantamientos tridimensionales, estamos hablando que tenemos modelos tridimensionales donde estamos hablando de 66.000 puntos de información por metro cuadrado con tecnología de láser o con fotogrametría o con otras tecnologías de ingeniería, y necesitamos empezar a sacar información. Entonces, en una imagen satelital, pues ya, listo, tenemos una foto, pero tenemos una foto de todo el mundo y necesitamos sacar información de eso. Entonces, le enseñamos por medio de redes neuronales a un cerebro en blanco y con muchos datos que vienen siendo imágenes y fotos, y le decimos: esto es un carro, esto es un carro, esto es un carro. Muchas veces nosotros, cuando estamos utilizando, por ejemplo, los computadores, nos preguntan a nosotros: dé clic donde vea una moto o un semáforo. Cuando uno le da clic a eso, está entrenando una inteligencia artificial a reconocer semáforos. Entonces, primero debemos tener un dataset que son miles de imágenes, en donde ponemos esas imágenes y las entrenamos haciendo cajitas. Entonces, a nivel de inteligencia artificial de visión de computadora hay más o menos unas 6 o 7 tipos, pero aquí primero es clasificar qué es un carro, qué es un carro, qué es un carro. Después de que en una imagen reconozco que es un carro, otra forma es detectarla, entonces hacer un cuadrito donde está el carro. Después segmentarla, es hacer la silueta, y ahí podemos saber dónde hay una persona, y depende si tiene los brazos abiertos o cerrados. Cuando estamos hablando de eso, ya vamos a hablar de casos supremamente prácticos en donde estos desarrollos ya se hacen con inteligencia artificial, ingenieros colombianos, no es con software comprado, todo es programado por ingenieros acá en Colombia, donde logramos, por ejemplo, identificar más de 350 hectáreas de palma africana. Logramos identificar la palma, localizarla en X, Y, Z, y esto nos sirve, por ejemplo, para tecnologías hoy en día de identificar cáncer de mama. Eso ya pasa y es exactamente la misma tecnología, lo único que cambia es las imágenes que le estamos enseñando. Por otro lado, identificar, por ejemplo, vehículos, carros, motos, cualquier tipología de objeto lo podemos ubicar en un mapa, y podríamos, por ejemplo, hacer un catastro multipropósito con inteligencia artificial mirando imágenes de alta resolución. O sea, lo que hay que tener primero es la imagen de alta resolución para poder hacer esta identificación. En el caso con la Armada, estábamos haciendo y explorando un tema de unos datasets para identificar barcos, en diferentes formas, tanto en imágenes satelitales como en imágenes en drones. Cuando estamos hablando de todo el tema de inventarios de la Red Nacional de Carreteras o Férreas, estamos hablando que pues hay un plan de más de 5.000 kilómetros que hay que buscar y hacer el inventario. Entonces, en esta imagen anterior, lo que estamos haciendo es un tema de inventario de señalización vertical y horizontal por medio de visión de computadora en una cámara convencional. Por otro lado, esto es una actividad que se está haciendo en Fortul, donde se está volando un dron más de 4 veces al día para identificar seres humanos donde están en el derecho de vía, que están poniendo explosivos. Entonces, la capacidad de una persona para identificar dónde está en campo, con sol, con brillo, con un montón de cosas, se vuelve supremamente complicado, y es ahí donde la inteligencia artificial empieza a capturar valor. Por otro lado, por ejemplo, aquí en la NQS con 30, en la 92, contar vehículos. Eso es una de las actividades que necesita hacer la ingeniería civil para hacer un estudio que se llama los planes de manejo de tránsito o tráfico. Y necesitamos contar miles de carros
de una manera fácil y rápida. La inteligencia artificial los puede contar velocidad, aceleración, posición, tamaño, color, cualquier tipología de información que tengamos en una imagen. Esto se está haciendo hoy en día acá en Bogotá. Por otro lado, identificar, perdón la expresión que voy a usar, pero normalmente la uso, y es identificar animales como el señor de esta moto que se meten por donde no se deberían meter, en donde podemos identificar la huella de calor y el trazo por donde va cada una de las personas para saber, oiga, ¿estamos diseñando bien? ¿Están caminando por donde debe ser? Para infracciones, comportamientos de personas, entre otras cosas, y poder identificar. Esto pensando en el metro de la calle 80 de Medellín. Temas de inteligencia artificial en visión de carros y vehículos y identificación de fisuras, huecos, entre otras cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias, ingeniero Gustavo. Ha sido una presentación ultra rápida, como se movían todos esos carros. Buenísima, pero nos dejaste la idea muy clara. Bueno, entonces ahora continuamos.